Hola, buenas. Vengo hoy con este libro de August Derleth llamado La Máscara de Cthulhu, que como su nombre indica pertenece a los denominados mitos de Cthulhu. Como sabemos, la invención de estos mitos se debió a la imaginación del autor Howard Phillips Lovecraft, pero él tenía un círculo muy cercano de amigos, escritores, colaboradores, que también aportaron muchas ideas a esta mitología y lograron expandirla pues mucho más de lo que estaba inicialmente planteado. Casi siempre además con el beneplácito del propio Lovecraft, que, como se nos cuenta aquí en el prólogo de este libro, solía instar a sus amigos escritores para que aumentaran y para que ampliasen estas historias. De entre todos estos amigos que pertenecían a su círculo cercano, cabría destacar el importantísimo papel que jugó August Derleth, que es el autor de esta antología de relatos que hoy traigo, quizá no tanto por su calidad literaria, que no es mala, pero claro, es que hay que tener en cuenta que en ese círculo de Lovecraft se encontraban también grandes autores como Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Robert Bloch, pero Derleth, si no destacó, como digo, literariamente, sí que lo hizo en su trabajo como continuador y sistematizador de los mitos. Fueron él y también el escritor Donald Wandrei quienes fundaron la editorial Arkham House, que sirvió para rescatar y para hacer llegar a un público más extenso los relatos de Lovecraft tras su muerte, que hasta entonces simplemente se habían publicado en revistas, y podría decirse, por tanto, que gracias a Derleth el legado de Lovecraft ha llegado a tener la importancia que hoy tiene. Por eso que destaque la labor de August Derleth dentro de este círculo de colaboradores. Pero también, como he mencionado, desempeñó un papel de sistematizador de los mitos. Él fue el que creó a los dioses arquetípicos, el que dividió a estas divinidades cósmicas entre fuerzas del bien, que serían los dioses arquetípicos que él creó, y las fuerzas del mal, que serían los primigenios. Y esta diferenciación, lo cierto es que está completamente ausente en la obra de Lovecraft. Lovecraft creó un universo que era amoral, que estaba más allá del bien y del mal. Por eso, pues también Derleth ha recibido ciertas críticas, ¿no? por hacer este cambio, ¿no? en el imaginario que creó Lovecraft. Pero también persiguieron a Derleth otras polémicas, como por ejemplo la que tuvo por la utilización de escritos de Lovecraft que no estaban finalizados. A su muerte, Lovecraft dejó pues notas de relatos, algunos que estaban comenzados, dejó ideas escritas en cartas, y August Derleth lo que hizo es que cogió estos textos y los amplió, los reescribió y a partir de ahí creó relatos a los que llamó colaboraciones póstumas y que de hecho pues hoy en día vienen y aparecen firmados por ambos autores. Para mucha gente esto solo fue un intento de Derleth de aprovecharse del nombre de Lovecraft pues para vender más libros y para llegar a más público. En España hay un par de tomos, que yo conozca por lo menos, en los que se recogen estas colaboraciones póstumas. Se trata de La habitación cerrada y otros cuentos de terror y Los que vigilan desde el tiempo y otros cuentos. Si os parece, otro día podemos hablar de estos libros. Pero ahora vamos a entrar de lleno a comentar lo que me ha parecido esta antología que os traía. Los 6 relatos que aquí aparecen fueron escritos a lo largo de 2 décadas y se nos presentan de manera cronológica, siendo el más antiguo, el primero que aparece, por tanto, El regreso de Hastur, del que, según nos cuenta el propio Derleth en el prólogo, pues parece ser que Lovecraft lo habría llegado a leer cuando aún no estaba finalizado y hasta le habría hecho alguna sugerencia que el autor después incorporó al relato. Todos estos relatos, los 6 que aparecen aquí, tienen algo en común, más allá de pertenecer a los mitos de Cthulhu, y es que la mayoría se desarrollan entre las ciudades de Innsmouth y de Arkham y toda esa zona, y se hacen referencias en varios de estos relatos a los mismos hechos, como por ejemplo el bombardeo del Arrecife del Diablo, que es algo que se menciona en varios de ellos, con lo cual siempre se tiene la sensación de que estás leyendo episodios de una historia que tienen un trasfondo común. Como decía, fueron escritos a lo largo de 20 años y claro, cuando los lees así todos seguidos, pues puede resultar algo repetitivo encontrar estas alusiones, además de otras que van a ir apareciendo a lo largo de varios de ellos, como por ejemplo, pues la típica retahíla de libros malditos que leen los protagonistas de estas historias, encabezados por el Necronomicon,
o también la repetición del mismo esquema en el cual pues el típico personaje que llega a una casa que está vacía y que está maldita y cuyos horrores pronto van a ir comenzando a manifestarse. Todo esto, como digo, se va a ir repitiendo este esquema a lo largo de estos relatos. Pero vayamos, si os parece, a echarle un vistazo a cada una de las 6 historias, aunque sea así un poquito por encima. La primera de ellas, como decía, es el regreso de Hastur. Aquí se nos cuenta cómo un señor que ya está en su lecho de muerte hace llamar a su abogado para que prometa que se van a cumplir una serie de cláusulas que vienen en su testamento. Cuando este señor fallece, abren el testamento y las cláusulas son 3. Una de ellas en la que el difunto reconoce que robó el ejemplar del Necronomicon que había en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic y pide que por favor sea devuelto. La otra cláusula dice que tienen que destruir una serie de libros que hay en su biblioteca. Y la tercera cláusula, que también tiene que ser destruida la casa completa. Cuando el heredero de este señor, su sobrino, se entera de estas cláusulas, pues evidentemente no está de acuerdo con que se destruya la casa y bueno, pues finalmente consigue convencer al abogado para que se pase por alto, pues aduciendo un poco que seguramente este señor no estaba ya en sus cabales cuando redactó este testamento. El sobrino entra a vivir en la casa y empieza a obsesionarse con estos libros que debían haber sido destruidos. Empieza a leerlos, empieza a estudiarlos, empieza a cambiar su carácter, su salud se resiente y el abogado, con el que forja una amistad, pues empezará a preocuparse creyendo que está obsesionado con unas ideas fantasiosas. Sin embargo, poco a poco se va a ir dando cuenta él también de que quizá no todo es tan fantástico como parece y que quizá haya algo de realidad. En la segunda historia, los Whippoorwills de las colinas, tenemos a un señor que acude a una granja donde vivía su primo. Este primo pues ha desaparecido hace meses, la policía no ha logrado encontrarlo, no se sabe nada de él, así que él acude a ver si es capaz de encontrar alguna pista que le diga dónde está. Cuando llega a la casa de su primo se encuentra pues con estos libros malditos que se van a repetir en todas las historias, que también va a empezar a estudiar, en este caso intentando descubrir algo sobre su primo, pero también va a haber una transformación en él mismo, de la que no va a ser consciente. Al mismo tiempo vamos a ver cómo hay una serie de muertes violentas por la zona sin explicación. Y bueno, pues al final tenemos un final que intenta ser sorpresivo, aunque prácticamente desde la mitad de la historia ya te imaginas por dónde van a ir los tiros. En una talla de madera, la obsesión vendrá precisamente por esta talla que da título al relato. Es una talla que regalan al protagonista, que es un coleccionista de este tipo de esculturas. Y bueno, pues parece ser que la talla representaría, por lo que se nos narra, por lo que se nos cuenta y por cómo la describen, representaría al propio Cthulhu. Y bueno, pues como digo, el protagonista se va a obsesionar con la talla y poco a poco pues las cosas se van a ir complicando como era de esperar. En el Pacto de Samhain tenemos la historia de un padre y un hijo que han vivido toda la vida de manera muy desahogada y sin trabajar. El hijo, cuando ya es adulto, se empieza a preguntar de dónde sale todo este dinero y bueno, pues con ayuda de su primo descubren que el padre tiene una especie de pacto con una entidad primigenia con la que colabora y gracias a eso pues recibe este dinero. Una de las cláusulas de este pacto que tiene el padre dice que el hijo también tiene que firmar este contrato para que cuando el padre muera él siga sirviendo a esta entidad primigenia. El padre no está de acuerdo con esto y es aquí cuando pues van a empezar las complicaciones. En la Casa del Valle la historia es la de un pintor que alquila una casa abandonada, una casa que nadie quiere alquilar porque al parecer allí sucedió un truculento asesinato. Entonces, bueno, él llega a la casa con la intención de estar allí unos meses pintando y al llegar allí va a encontrar pues los típicos libros malditos con los que se va a obsesionar. Los vecinos al mismo tiempo también van a estar recelosos de la llegada de este nuevo inquilino porque piensan que todo el mal que ocurrió anteriormente va a volver a repetirse, como así es. Y en la última historia, el sello de Rile, tenemos de nuevo a un heredero que también hereda una casa y en esa casa también encuentra una biblioteca en la que también están estos libros malditos, de los que parece que hay muchos ejemplares. Y bueno, pues lo mismo, va a empezar a estudiarlos, va a empezar a obsesionarse, va a encontrar unos papeles, la casa era de su tío y descubre que su tío, bueno, pues estaba en una investigación intentando encontrar dónde se encontraba el sello de Rile, que es este sello que es el que impide que Cthulhu salga de su letargo. Y entonces, bueno, pues él
con ayuda de otra persona, va a continuar las investigaciones de su tío para tratar de encontrar el lugar donde está Cthulhu. Como os decía y como veis, se repite muchísimo el esquema de alguien que llega a una casa y se encuentra con unos libros que siempre son los mismos, con los que se obsesionará, y a partir de ahí todas las cosas se van a complicar y casi siempre vamos a tener finales pues catastróficos. En ese sentido, son historias que no sé si recomendar a alguien que se quiera iniciar en la lectura de los mitos de Cthulhu. Si ya estás dentro de esta mitología y no los has leído, pues son lecturas que, bueno, pues que te pueden agradar. Yo recomendaría, eso sí, no leerlas todas seguidas porque si no puede resultar cansino. Si no has leído nada de los mitos de Cthulhu, mi recomendación es que comiences por el original, por Howard Phillips Lovecraft. Y yo siempre recomiendo este libro, que es Los mitos de Cthulhu, Howard Phillips Lovecraft y otros, donde Rafael Llopis nos hace una selección de lo mejor de los mitos de Cthulhu, también nos muestra cuáles fueron los antecedentes y lo que se ha hecho después, con una introducción además que lo explica todo. De este libro hablé en un vídeo que tengo que se llama algo así como cuáles son las mejores ediciones de Lovecraft. Y bueno, la verdad es que me gustaría dedicarle en el futuro un vídeo exclusivo a este libro. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería traer hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar vuestro like. Eso me ayuda y me da ánimos a seguir subiendo vídeos. Os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.